Maltrato visible de los padres, heridas invisibles en los hijos. Todo niño nace libre, pero lo vamos condicionando a través del miedo. Claudio Naranjo. Soy Jenny Miranda, psicoterapeuta sistémico, especialista en familia y en pareja, y quiero darle la más cordial bienvenida a esta tarde de un programa muy especial con un invitado muy especial también. Recordarles que pueden suscribirse en el canal de YouTube, seguirnos por nuestras redes sociales y también tener presente que la participación de ustedes hace la gran diferencia en la vida de sus familias. Muy bien, antes de presentar a nuestro invitado, quiero dejarles algunas recomendaciones. Siempre ponernos en modo disfrute. Ya sabemos que una sonrisa nos permite aprender o tener ponerle esa emoción que necesitamos para que todo aquello que queramos aprender se quede ahí y no nos resulte tan tedioso, ¿verdad? Tomar nota es otra recomendación, hacer sus preguntas a través del chat y finalmente estar siempre atentos a las cosas nuevas que podemos incluir en nuestra vida cotidiana y mejorar las cosas en familia. Muy bien, ahora sí, voy a presentar a nuestro invitado. Él es el doctor José Valdeón Valdivia. Él es psicoterapeuta sistémico en familia y en pareja. Él ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado en la Universidad La Sabana de Colombia, también una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es director general en el Centro de Formación y Atención Terapéutica en Nuevas Sendas. Eh, es maestro, es escritor y es conferencista. He leído muchos de sus libros y es mi maestro también. Nos ha formado a mí y a muchas otras promociones también, ¿no? Muy bien. Buenas tardes, doctor José Valdeón. Bienvenido a este programa de Conexión Familiar y muchas familias están atentos al tema de hoy. Trauma en los hijos, traumas visibles en los hijos y maltrato invisible en los padres. Ok, muy Bienvenido. buenas tardes. Gracias, Jenny, por la invitación. Gracias por tus palabras. Y un saludo a todas las familias que empiezan a conectarse. Estamos en vivo y en directo por el canal de Conexión Familiar de la Asociación Sistémica de Perú. Estoy también por mis redes personales en Instagram, en Facebook. Así que saludos a todos y cada uno de los que ya están conectándose. Y va a ser un gusto compartir con ustedes este tema tan importante como es el maltrato invisible y los traumas visibles que van a generarse en la vida de los hijos, ¿no? Así es. Coméntenos, doctor, ¿qué podemos o qué entendemos por ese maltrato invisible? ¿Cómo lo vemos? O sea, a veces suena como que algo que no se ve, pero que finalmente los hijos lo van a expresar a través de trauma, ¿verdad? Si nos puede hablar un poco de eso para que los papás puedan ir tomando nota. Ok, todos conocemos los maltratos visibles, todos identificamos y fácilmente podemos hablar de ellos, ¿no? El maltrato visible que puede ser una cachetada, puede ser un grito, puede ser un insulto, alguna acción, ¿no? A través de las manos, de manera verbal, de manera física. No hay que ser psicólogo ni nada por el estilo para darse cuenta que estamos maltratando con nuestra voz, con nuestra palabra, con nuestro gesto, con nuestras manos. Lo que no nos damos cuenta son los maltratos invisibles, que pueden ser muchas veces tanto o más perniciosos en la vida de los hijos y que los padres, sin mala intención, pero lamentablemente por mucha ignorancia, pues imprimimos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de maltrato invisible? Nos referimos a esas acciones u omisiones en las cuales les negamos el amor a nuestros hijos, ¿ya? Yo siempre hablo de que si hay algo que enferma al ser humano en general y a los hijos en particular, son los vínculos sanos, los vínculos insanos de desamor y los vínculos que sanan,
que permiten que un hijo pueda crecer con una identidad saludable son los vínculos sanos de amor. Entonces, estos vínculos insanos de desamor es lo que yo llamo el maltrato invisible. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el rechazo. El rechazo es un maltrato invisible. ¿Cómo así? ¿Cómo así rechazamos a un hijo? Porque los padres dicen, pues yo nunca rechazo a mi hijo, a mi hija. ¿Cómo lo voy a rechazar si yo lo amo, le amo, ¿no? Pero sin embargo, sin darnos cuenta y de manera inconsciente, yo puedo estar rechazando a mi hijo. Cuando, por ejemplo, soy un padre ausente, que trabajo mucho y que ando cansado, estresado, cumplo con satisfacer sus necesidades materiales y físicas de mi hijo, pero casi no tengo tiempo para dialogar, para conectar, para pasear con él. Yo soy un padre ausente físicamente, lo estoy rechazando. Y el rechazo al mismo tiempo lo estoy maltratando invisiblemente, psicológicamente. Cuando soy un padre o madre seca, fría, desafectiva, que nunca doy un abrazo, que nunca doy un beso, que nunca brindo una caricia, la estoy o lo estoy maltratando psicológicamente a mi hijo. Eso es un maltrato invisible. El maltrato visible sería darle una cachetada. El maltrato invisible es no darle un abrazo. Y podemos maltratar no solamente a través de un acto físico, sino podemos maltratar a través de un acto o una omisión de amor allí. Entonces, esas son las formas en las cuales podemos ir maltratando, dañando la identidad de nuestros hijos. Otro maltrato invisible del cual no nos percatamos, no nos damos cuenta los padres, es por ejemplo la sobreprotección. Creemos muchas veces que cuando sobreprotegemos a nuestros hijos les estamos amando mucho porque les estamos cuidando, protegiendo, velando por ellos, pero no nos damos cuenta que estamos exagerando en la protección, porque debemos brindarle protección, pero no sobreprotección allí. Y miren, Juan Luis Linares, mi profesor, él decía que la sobreprotección es una pseudo protección, es una falsa protección, porque no se hace en función de la necesidad del hijo, sino en función de la necesidad propia. Y en ese sentido es un maltrato psicológico. ¿Cómo así? Por ejemplo, una madre soltera se vuelve sumamente sobreprotectora con el hijo, no necesariamente porque esté muy preocupada en cuidarlo y en que le pase algo, sino porque busca, cuidando a ese hijo, tapar su soledad, tapar su abandono, ¿no? Tapar sus sentimientos de abandono que puede estar experimentando. Entonces se vuelve sobreprotectora, pero no porque quiera cuidar mucho al hijo, sino porque quiere tapar su soledad. En ese sentido, la sobreprotección es una pseudoprotección. Y la sobreprotección, ¿por qué es un maltrato invisible? ¿Por qué es un maltrato psicológico? Porque cuando yo sobreprotejo a mi hijo, estoy impidiendo que desarrolle sus habilidades, exprese sus potencialidades. Le estoy comunicando el mensaje, tú no puedes, por eso yo tengo que hacerlo todo por ti. Y entonces él por eso crece con dos heridas, herida emocional y herida mental. La herida emocional de miedo, tiene miedo a enfrentar la vida, a hacer cosas por sí mismo, porque mamá o papá siempre le hicieron a él todas las cosas. Entonces tiene miedo, tiene una herida emocional de miedo y tiene una herida mental que es una narrativa insana que dice yo no puedo. Y entonces, condicionado por ese trauma psíquico, porque eso es un trauma psíquico. Un trauma es la suma de una herida emocional y una herida mental. La herida emocional, en este caso de miedo, con la herida mental del yo no puedo, constituyen el trauma psíquico que hace que ese joven, ya de adulto, pues sea conformista, sea inseguro, tenga poca o nada iniciativa para encarar desafíos en la vida y obtiene pocos o casi nada de logros en la vida, producto de ese trauma psíquico que ha enfrentado en la vida. Entonces, esos son los maltratos invisibles que podemos estar experimentando en la vida, ¿no? Doctor, justo ahí me gustaría recalcar un poquito para que los papás tomen nota. Muchos chicos, niños especialmente en el colegio,
salen con esa narrativa, no puedo, ¿no? Y los papás dicen, seguramente usted ha tenido casos también de eso, ¿no? Mi hijo tiene poca tolerancia a la frustración, no sé qué pasa, por qué está así. En ese caso, estaríamos hablando de que posiblemente el maltrato sí esté presente en la relación con sus papás, pero que los papás no se dan cuenta de lo que está pasando. Y que finalmente es el momento de revisar tal vez qué estamos haciendo para que surja esa narrativa en su hijo. Claro que sí, cuando un niño en el colegio tiene dificultades, de cualquier tipo de dificultades, hay niños que son, pues, tienen dificultades de aprendizaje, tienen dificultades de socialización, tienen déficit de atención, déficit de concentración, o son niños problemáticos en el colegio también. Todo eso está revelando que ese niño está viviendo una historia de desamor. Y una historia de desamor está revelando que está experimentando maltrato invisible, maltrato psicológico invisible, del cual los padres no son muy conscientes. El maltrato invisible también, no solo de la sobreprotección, el maltrato invisible de la crítica, de la sobreexigencia, de esos papás que le exigen, que son muy normativos, hipernormativos. Pórtate bien, haz tu tarea, no puedes ver mucha televisión, y siempre están demandando ya un comportamiento adulto de un niño cuando es un niño. Entonces, ese es otro tipo también de maltrato psicológico invisible que dificulta su aprendizaje y su desenvolvimiento escolar y por eso las limitaciones. Por ejemplo, el tema de los niños hiperactivos, ¿no? De los TDAH, niños con déficit de atención hiperactivo, ¿no? Yo siempre digo que, que casi no hay niños hiperactivos, lo que hay son padres desafectivos. La hiperactividad de un niño lo que está diciendo y está gritando a través de su conducta es: papá, ámenme, papá, atiéndanme, papá, estoy aquí, papá, existo, por favor, conéctense conmigo. Entonces, en el ser hiperactivo, conversador, el no prestar atención, el tener dificultades en el colegio, está buscando llamar la atención de papá y mamá porque no se siente amado. Todo niño o niña que no se experimenta amado y por ende se siente maltratado invisiblemente desde el ámbito psicológico, es un niño que va a generar dificultades, problemáticas en su conducta, en su identidad, en su forma de ser y de actuar, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que reparar los papás y aprender a amar correctamente a los hijos. Se me ocurre de repente en este momento relacionarlo tal vez con la protesta. O sea, los chicos tienen que alzar la voz. Muchas veces se vuelven impulsivos, agresivos o su comportamiento es de destruir cosas o de lastimar a los demás. De repente porque están en esa actitud de protesta, como usted dice, ¿no, papá? Existo, estoy acá, yo soy importante, pero yo no siento que tú me veas así. Posiblemente, ¿no? Y los más pequeñitos cuando hacen berrinche constantemente. Son chicos que siempre están haciendo berrinches. Entonces, ¿cómo los papás, ahora escuchándolo a usted, es necesario que ellos primero revisen la forma como están conectándose con su niño y qué necesidades están dejando por satisfacer para poder resolver tal vez esos temas? Y si es algo complicado, tal vez buscar ayuda también, ¿verdad? Claro, una de las cosas que yo siempre enseño y repito a los padres es que toda conducta de un niño, toda conducta de mi hijo no es gratuita. Su conducta no es que se comporta de esa manera porque ha nacido así, o porque es así, o porque es un malcriado, o porque es un desobediente, sino que su conducta, gran parte de su conducta tiene que ver con la forma en que él siente que yo me relaciono con él o con ella. O sea, los vínculos que él, el hijo, está experimentando es lo que lo llevan a desarrollar un tipo de conducta. Todos los seres humanos, y mucho más en la infancia, somos producto de vínculos. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser, ha sido moldeado a través de los vínculos en que hemos vivido. Los vínculos moldean nuestras narrativas y nuestras emociones. Y esas narrativas y emociones hace que nos comportemos como nos comportamos. Es lo que configura nuestra identidad. Entonces,
Cuando los papás se vinculan desde el desamor y el niño no se siente amado por papá, por mamá, puede desarrollar una de estas dos conductas en complicidad con su temperamento. Puede reaccionar siendo un niño inseguro, tímido, aislado, poco o nada sociable. De repente porque su temperamento es medio melancólico, flemático, entonces se retrae allí y no conecta con los demás. Esa es una forma, pero también puede reaccionar de la otra forma que tú señalabas de protesta, de rebeldía, de conducta un tanto agresiva allí. Esa es la otra forma en que puede reaccionar ante el desamor también. Entonces yo como papá, como mamá, tengo que, antes que decir por qué mi hijo se porta así, ¿no? Y qué hago para que él cambie, lo llevo al pediatra, lo llevo al psicólogo, lo llevo al maestro, que le hable, que le diga. Antes de hacer todo eso, yo tengo que preguntarme como papá y como mamá, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy vinculando con él o con ella para que mi hijo o mi hija esté desarrollando ese tipo de conducta? Y es ahí donde yo voy a tal vez descubrir que sin darme cuenta y sin mala intención lo estoy maltratando. Psicológicamente estoy ejerciendo un maltrato invisible de crítica, de sobreprotección, de rechazo, de control, que hace que se desarrolle una conducta disfuncional, una identidad lisiada en los hijos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer como papás, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los papás que prometen, por ejemplo, te voy a llevar al cine, te voy a llevar al parque, o llego temprano del trabajo y vamos a salir a pasear, o te voy a preparar el postre que tanto te gusta? Y eso se hace constante, prometen y prometen, pero nunca cumplen. ¿Estamos hablando también de un maltrato invisible? Por supuesto, eso se llama rechazo. Ese es un rechazo en su versión desprecio, porque estamos haciendo un desprecio, porque el hijo lo vive como un desprecio. Quizá yo como papá cuando no le cumplo una promesa, para mí como que no pasó nada, ¿no? Y bueno, no pude, pues no pude, y pues mañana lo puedo hacer. Eso es para mí, pero para el hijo lo experimenta como un desprecio. El hijo no, él no va a entender, y cuanto menos edad tenga, menos va a entender que pasó alguna coyuntura, alguna situación que a papá le impidió cumplir su promesa. El niño no tiene esa capacidad de reflexión. Él es egocéntrico. Él Ujú. simplemente lo va a leer, papá me despreció, papá no me ama, papá tiene cosas más importantes que yo. Y entonces él se experimenta despreciado allí, ¿no? Yo escuché una frase que dice que para un niño no hay diferencia entre una mentira y una promesa incumplida. Para el niño no hay diferencia. O sea, el papá no cumplió su promesa, es como si le hubiera mentido. No hay que, no pude, hay razones, hay argumentos, que seguro los hay, pero para el niño no lo hay. Para el niño es una mentira, es un desaire, es un desprecio y es un maltrato invisible. Los padres tienen que entender eso. Los hijos son muy delicados, los hijos son muy sensibles, los hijos están leyendo todo, nuestras conductas y nuestras formas de relacionarnos con ellos en términos positivos o negativos, en términos de amor o de desamor. Y por eso tenemos que nosotros ser muy cuidadosos, muy sabios y tener mucha sabiduría para relacionarnos con ellos si queremos garantizar una identidad saludable en los hijos. Ah, doctor, ¿y cómo ayudar a los papás? ¿De qué forma? O sea, ¿cuál sería el mensaje que los permite a ellos, que les permite a ellos darse cuenta? O sea, yo estoy haciendo mal, es el momento de hacer las cosas de forma distinta y que mis hijos finalmente no lleguen a eso que es la otra parte del tema de hoy, que es el trauma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ya, yo a veces no cumplo, pero entonces, ¿qué hacemos ahora? De repente revisar eso y tomar otras acciones. Usted como especialista, ¿qué podría decirles a los papás? Claro, cuando yo veo que mi hijo no anda bien, cuando yo me doy cuenta que mi hijo tiene un problema de conducta, un problema emocional, un problema psicológico,
lo primero que tengo que pensar no es llevarlo al psicólogo, al médico, al profesor, a que lo atiendan. Lo primero que tengo que pensar es, ¿qué puedo estar haciendo yo sin mala intención y por ignorancia que está provocando su conducta en él? La Ujú. conducta que él está teniendo no es espontánea. Gran parte de su conducta se la estoy provocando yo sin darme cuenta. Entonces, si es una conducta negativa, es un problema psíquico que yo estoy notando, medio ansioso, medio depresivo, medio inseguro, tímido. Créanme, esto no es por juzgar a los papás, pero se lo estamos generando nosotros. Yo como papá o como mamá, o nosotros como matrimonio o pos cónyuges también. Entonces, antes de llevarlo al niño o al adolescente para que lo traten y lo cambien, somos nosotros, como padres y como esposos, los que tenemos que pensar qué estamos haciendo nosotros. ¿Cómo le podemos pedir a, a nuestro hijo que funcione bien si yo estoy funcionando mal, como papá, como esposo, como esposa? ¿Cómo le pido que él cambie si es que yo no estoy cambiando? Si las cosas van mal en el hogar, las cosas van mal como cónyuge, ¿cómo puedo pedir y exigir que él se porte bien y le vaya bien a él? Entonces, es eso lo primero que tenemos que cuestionarnos. Y lo segundo que yo diría es que no basta amar, sino que tenemos que aprender a amar correctamente. Todos los padres amamos. No hay un solo padre que no ame a un hijo. Pero lamentablemente la mayoría de padres lo que hacen es maltratarlos, desamarlos y dañarlos, aun cuando los están amando. ¿Y por qué sucede esto? No porque haya mala intención, sino porque justamente no saben amar correctamente. Entonces el desafío de los padres está en aprender a amar saludable, correctamente. Yo he escrito un libro que se llama La belleza de amar, justamente porque yo me di cuenta de esto, los padres no sabemos amar, no sabemos cómo tratar, cómo relacionarnos, ¿no? Entonces en ese libro yo enseño cómo es la forma correcta de amar, en qué consiste el amar correctamente, cuáles son los vínculos con los cuales debemos relacionarnos con nuestros hijos para garantizar en ellos una identidad saludable. Entonces hay que aprender. Yo siempre digo que nacemos con la capacidad innata de recibir amor. No tengo que hacer nada, yo recibo amor, eso está en mí. Pero tengo que aprender a dar amor. No nací con la capacidad innata de dar amor. Por eso Eric Fromm, en su libro El arte de amar, él dice, tenemos que aprender a amar. O sea, nadie nació con la capacidad de dar amor. Tenemos que aprender a darlo, a darlo. Por eso el amor es un arte que necesita ser aprendido como todo arte. Hay una parte teórica y una parte práctica. Igual. Entonces tengo que entender en qué es el amor y cómo se expresa el amor allí. Y ese es un trabajo que los padres tienen que hacer. Hay que leer, hay que escuchar este tipo de videos, de charlas, leer buenos libros y entrenarse para ser buenos padres, buenos esposos y liderar una familia, ¿no? Que es lo importante. Ah, sí, si están escuchándonos los papás acá, pues los libros que usted tiene listos para ser adquiridos son escritos en un lenguaje sencillo. Los he leído muchos de ellos y es fácil de entender. Están hechos justo para los papás. No hay que buscar un diccionario para entender los términos que se... No, es un lenguaje sencillo, fácil de entender. Entonces, papás que estamos ahí escuchando la charla, vayan tomando nota. Dentro de unos minutos vamos a abrir la posibilidad que vayan a preguntar. Y tenemos a un invitado de lujo, un especialista en estos temas. ¿Qué más para que pueda responder las inquietudes que ustedes puedan tener? Usted mencionaba hace un momento los problemas que puedan tener como pareja. Muchas veces los papás dicen, no, es que mis hijos no se dan cuenta. Nosotros peleamos cuando ya estamos solos. Cerramos la puerta y ahí peleamos. ¿Qué mensaje podría darles con respecto a eso a los papás? Ok, quiero empezar diciendo que la identidad de un hijo se construye no solo a partir de los vínculos que los padres establecen con el hijo. También se construye la identidad a partir de los vínculos de cómo interactúan papá y mamá como esposos. La dimensión conyugal y la dimensión parental son los dos ejes, los dos ejes que forman una atmósfera
familiar en la cual crece la identidad de los hijos. Yo puedo ser un buen padre, pero si le doy a mi hijo, le hago vivir una mala conyugalidad y ando peleando con su mamá, con mi esposa, pues eso va a afectar su identidad allí. Entonces, por eso es bien importante que tomemos conciencia de cuán importante es la conyugalidad. Ahora, miren, eso por un lado. Por el otro lado, tanto la conyugalidad como la parentalidad se influencian mutuamente. Es decir, yo puedo ser un buen padre y sin embargo, cuando yo llevo una mala conyugalidad, mi mala conyugalidad empieza a deteriorar mi funcionamiento como buen padre. Claro, yo trato bien a mi hijo, le doy amor, le doy caricias, pero peleo tanto con mi esposo o mi esposa que ya me siento mal, tengo rabias, me deprimo, ya no puedo funcionar bien con mi hijo. Empiezo a quedar un tanto inhabilitado emocionalmente para darle cariño, para disciplinar. A veces la rabia que le tengo a mi pareja se la desplazo a mi hijo. Mi hijo hace una pequeña travesura o una pequeña desobediencia y yo le grito y descargo mi rabia, pero que en verdad es una rabia y es un grito que yo quisiera darle a mi pareja, pero que se la estoy desplazando hacia él. ¿Por qué? Porque está mal mi conyugalidad. Y por más que, digamos, yo no peleo delante de mis hijos, ellos no ven y todo lo hacemos a solas, en el cuarto, todo eso, eso no garantiza nada porque el desgaste emocional que tenemos producto de la conflictividad conyugal, ese desgaste se va a producir, se va a reproducir en el ejercicio de mi parentalidad. Ese desgaste emocional, la rabia, el resentimiento, la depresión, la ansiedad va a salir en mi relación con mis hijos allí. Ya no van a aparecer los gritos, tal vez, pero el bloqueo emocional que yo como esposo o esposa tenga, pues lo voy a manifestar con los hijos. Y en ese sentido, pues voy a dañar a mis hijos. Por eso es bien importante, ¿no? Que yo lleve una buena conyugalidad. Y si ya estoy separado o separada, pues lleve una buena posconyugalidad. Yo siempre digo que los hijos no se trauman porque papá y mamá estén separados. Y los hijos se trauman porque papá y mamá viven en guerra, viven en conflictos, viven en peleas, sea que estén juntos viviendo o estén separados. Eso es lo que los va a traumar. Así que no digan que yo me quedo en la relación y no me separo para que mis hijos no tengan que perder a papá, mamá, no, eso es completamente falso. Si me quedo, pero vivo en guerra, lo estoy traumando allí. Pero igual, si me voy o nos separamos, pero seguimos en guerra, también vamos a traumar a nuestros hijos. Y lamentablemente es lo que sucede. Somos seres emocionales que rápidamente nos quedamos atrapados en muchas rabias, en muchos resentimientos, y muchas veces no dudamos en usar a los hijos, en triangular a los hijos, en involucrar a los hijos en nuestros pleitos, y los usamos hasta para fastidiar al otro cónyuge, para fastidiarlo, molestarlo, vengarnos también. Todo lo hacemos de manera muchas veces inconsciente, ¿no? Así que eso es lo que les puedo decir. Doctor, finalmente para poder entender un poco esto del maltrato invisible y que finalmente va a dar origen a traumas visibles en los hijos, ¿cuáles serían aquellos traumas más evidentes? O sea, que nosotros podemos, que mayormente lo tenemos en consulta y que podemos decir, está pasando en casa, que están mal como esposos. La relación con papá y mamá y con los hijos está a través del rechazo, de la descalificación, a través de repente de la falta de caricias, de la falta de elogios. Entonces, ¿cuáles serían esos traumas visibles en nuestros hijos finalmente luego de un constante maltrato invisible? Ok. Generalmente los traumas se van incubando durante la infancia y la adolescencia y van a aparecer recién al inicio de la juventud y más en nuestra vida adulta. ¿Ya? Así que los traumas, si bien hay traumas fuertes, evidentes, severos que aparecen ya estando los hijos viviendo en la familia, la mayoría de traumas aparecen ya cuando somos más adultos.
allí, ¿no? Eh, y por ejemplo, podemos, mire, hay dos tipos de traumas. Hablamos de dos tipos de traumas. Los traumas situacionales que tienen que ver con situaciones específicas, por ejemplo, una violación, un accidente, un asalto, una enfermedad grave, situaciones, coyunturas específicas, que el niño lo vive en soledad, lo vive sin protección, lo vive sin reparación, se instala el trauma. Entonces, a eso le llamamos trauma situacional y esos son los menos. Tenemos el otro tipo de trauma que es lo más común y del cual casi nadie se escapa, que es lo que llamamos los traumas relacionales. Los traumas relacionales son los que se producen a partir de los vínculos insanos de desamor en el que vive un niño, que es lo que hemos hablado y estamos hablando en esta charla, ¿no? Como vínculos como la sobreprotección, el control, la crítica, el rechazo, la indiferencia, esos son los vínculos insanos en los cuales vamos a engendrar trauma en los hijos. Ahora, ¿cuál sería un trauma visible, por ejemplo, ya de joven, de adulto? Una de las cosas que yo en consulta encuentro mucho es esposas que se quejan y dicen, tengo un esposo que es frío, seco, afectivamente. No sabe expresar sus emociones, no sabe dar abrazos, no sabe dar cariño, ni conmigo ni con los hijos. Esa es la queja, digamos, recurrente de muchas esposas. Eso me habla a mí de un trauma visible en ese hombre, un trauma que le podemos llamar, porque miren, los traumas se esconden detrás de caretas de carácter. Entonces, el carácter desafectivo que yo tengo está revelando y escondiendo un trauma que yo tengo. Entonces, si yo soy una persona, un hombre desafectivo, entonces, claro, yo puedo acostumbrarme y decir, no, pero ese es mi carácter, pues, esa es mi personalidad, ¿no? Y yo soy así, yo muestro mi amor, pues, me mato trabajando, me mato, pues, dándoles lo mejor a mis hijos, pero no, eso de dar abrazo, beso, yo no soy así, ese no es mi carácter, esa no es mi forma de ser. Entonces creemos que ese es nuestro carácter. Pero lo que ignoramos es que es solamente una máscara que esconde un trauma. En el caso específico de ser un hombre, y hablemos del hombre, desafectivo, hablamos de un trauma psíquico en la cual hay dos heridas emocionales. La herida emocional de amargura, la herida y la narrativa o la herida mental del yo no confío. Yo no confío. Es por eso es por eso que no conecta con las demás personas, pues, porque no confían allí. Y tiene amargura, y como tiene mucha mezcla de rabia, de decepción, de tristeza, entonces tiende a desconectarse de sus emociones. Y por eso se vuelve desafectivo. Por eso toma distancia allí. Y se acostumbra y puede vivir así y morir así. Lo que ignora es que ese tipo de carácter que tiene, que no se da cuenta mucho, está maltratando psicológicamente a su entorno. Está ejerciendo un maltrato invisible terrible a la esposa, a los hijos. Los está dañando y está generando traumas, repitiendo traumas en los hijos. Entonces, esos son los traumas visibles lo que hablamos hace un momento también, las personas conformistas, que siempre encuentran uno y mil pretextos para decir no se puede ante un proyecto, ante un desafío. El conformismo, esa es una máscara también, que esconde una herida emocional de miedo y una herida mental con una narrativa del yo no puedo, pero que no aparecen de manera visible, ¿no? Entonces, todo eso está revelando que hay problemas en nuestra vida interior, que tenemos lo que yo llamo un niño interior herido, ¿no? Yo tengo todo un programa que damos sobre el niño interior herido, ¿no? Cómo sanar a nuestro niño interior herido y es donde hablo de todos estos temas, porque todos estamos con un niño interior herido, todos tenemos traumas, algunos leves, otros moderados y otros severos, pero casi nadie queda inmune, ¿no?, al trauma porque nadie viene de familias perfectas, de familias sanas. Unas más que otras, sí, pero todos necesitamos sanar para crecer y ser mejores personas, ¿no? Exacto. Y eso sería tal vez lo más terrible, ¿verdad?
que nosotros siendo adultos no hagamos nada por sanar esas heridas que traemos desde la infancia y que eso luego traslademos hacia nuestros hijos, hacia nuestro entorno familiar y terminemos lastimando a nuestros hijos finalmente. Eso sería lo más terrible y que posiblemente no estemos asumiendo con responsabilidad nuestra vida y las heridas nos están causando ahora dolor a nosotros, malestar a nosotros y a nuestra nueva familia dentro de ese contexto relacional que usted siempre lo menciona, ¿verdad? Eso sería lo más terrible. Y creo que es momento de hacer algo como para mejorar, es momento de revisar qué está pasando con nosotros para poder hacer de que esas heridas finalmente sanen y que nuestros hijos no sufran las consecuencias de esas heridas que traemos de nuestra familia de origen, ¿verdad? Claro. Claro, una persona herida inevitablemente va a herir su matrimonio y va a herir a sus hijos. Ajá. Yo tengo una frase que he construido que dice algo así, eh, sana tus heridas emocionales antes de buscar ser un buen padre, para que tus hijos no tengan que sanar las suyas por tenerte como un mal padre. Porque yo voy a ser un mal padre si tengo heridas. Por eso necesito sanar mis heridas emocionales, mentales, para ser un buen padre. Si no las sano, inevitablemente, sin mala intención, sin conciencia, no porque no los ame, pero voy a herir a mis hijos, voy a herir a mis cónyuges. Muchas Sí. veces las peleas que tenemos como pareja, en verdad no son las peleas de adultos, son de dos niños heridos que están peleando allí uno al otro, que están reclamando el amor tal vez, que están peleando por la atención que no han recibido, o pues enfrascados en esa lucha por las heridas que tienen allí. Entonces, por eso es tan importante tomar conciencia de nuestras heridas y sanarlas, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces nos va mal en nuestro mundo exterior porque pues estamos mal en nuestro mundo interior. Mm. Y la mayoría de las veces estamos trabajando duro por cambiar y por mejorar nuestro mundo exterior, pero hacemos poco o nada por mejorar y cambiar nuestro mundo interior. Cuando la clave está en cambiar y sanar nuestro mundo interior para que cambie, sane, se transforme y mejore nuestro mundo exterior. Porque Ujú. finalmente el mundo exterior es el fiel reflejo de nuestro mundo interior. De lo Así que es. sucede dentro nuestro se va a manifestar en lo que sucede fuera de nosotros. Por eso es el desafío, ¿no? De poder cambiar, de poder sanar, de poder, pues, emprender este propósito de sanar nuestro niño Ah, interior herido, de sanar nuestras heridas emocionales, nuestros traumas, para no traumatizar a nuestros hijos. perfecto, doctor. El tiempo se nos ha ido volando. Usted nos ha dejado mensajes fabulosos a todos, a los papás que nos están escuchando, a nosotros como profesionales, a todas las personas, porque como usted dice, estamos siendo adultos ahora, pero dentro de nosotros hay un niño que está reclamando muchas cosas y que de repente no estamos usando la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Seguramente hay algunas preguntas ahí. No sé si Alexandra nos podrías ayudar, por favor, para poder contestarlas. Muy- Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, por ahora tenemos la pregunta de Julia, que nos dice, ¿cómo un padre puede reparar su relación con su hija adolescente cuando la relación está bien deteriorada, perdón? Ok, muy bien. Es una excelente pregunta. Mira, hay una manera de marcar un hito en la vida relacional de padre con una hija o un hijo. Hay un hito, hay un ritual que puede poner fin a una etapa mala de conflicto, de distancias, de peleas, y empezar una nueva etapa de reconciliación, de reconexión, de mejor relación entre padre e hijo. Ese ritual es el ritual del perdón. Es cuando yo como mamá o como papá reconozco mis errores que he cometido con ella, con él, y le pido perdón. Pero el tema no está solamente en pedir perdón, sino en hacerlo de la manera correcta.
Porque muchas veces pedimos perdón, pero lo hacemos mal y empeoramos la cosa. Yo he escrito otro libro que se llama El viaje al perdón también, donde enseño todo un protocolo de cómo pedir perdón y cómo dar perdón. Y una de las cosas que enseño a la hora de pedir perdón es que yo exprese, en este caso la pregunta que nos hacen, yo exprese los errores que he cometido, pero no dé ningún tipo de explicación ni justificación. Ujú. Ningún tipo de explicación. No, no le diga, hija, perdóname porque yo antes te gritaba y te pegaba, pero es que tú también eras muy desobediente, muy rebelde. Si yo digo esa segunda parte, ya lo malogro todo. Ya no vale el perdón. Y eso es peor que no haberle pedido perdón. Yo aprendí que la palabra pero, creo que Peirce, ¿no? De la terapia gestal decía que la palabra pero es una palabra asesina, Sí, que pues mata todo lo que dices, lo que dijiste antes. Te pido perdón porque me porté mal, porque te grité, pero, ya mato todo lo que dije, lo que sí. acabo de decir allí. Entonces tengo que hacerlo sin dar explicaciones, sin dar justificaciones, de manera sincera allí, y eso marca un cambio, ¿no? Yo en el libro señalo que todo pedido de perdón tiene tres componentes. Uno es la confesión, que tiene que ver con lo verbal. Hablo con palabras, le pido perdón, sin explicación y justificación. El segundo componente es la lamentación. O sea, tengo que decirlo con dolor, que me duele lo que le estoy diciendo. Porque otra cosa es decirle, hija, perdóname, pues yo me porté mal y te hice mal, está bien, yo lo reconozco, perdóname. En ese tono, en esa forma, estoy sintiendo que no me duele, tampoco afecta allí. Entonces tiene que doler, mi hija, perdóname, me duele mucho lo que te hice. No, no sabes cuánto dolor siento por lo eso. Entonces, la confesión, la lamentación y la reparación es lo tercero, que tiene que ver ya con actos, con actos. Yo le regale algo que ella siempre quiso tal vez y que no puedo, me cuesta, pero yo hago todo el esfuerzo y mi hija va a valorar el esfuerzo que yo hago por darle eso, por llevarla a un lugar, porque quiero reivindicarla, quiero reparar lo mal que hice. Entonces, esos son los perdones que valen, que cambian, que transforman y que reconectan en una relación. Así que eso es lo que yo le diría, ¿no? A la pregunta. Ajá. Pedir perdón, pero sin incluir el pero, que lo va a dejar como si no hubiéramos pedido perdón. Alexandra, tenemos otras preguntas más, creo. Sí, doctora. Tenemos también el comentario de Laura que nos dice, ¿cómo un padre que recibió maltrato de pequeño puede dar afecto a sus hijas sin que se sienta o que es una obligación, ¿no? Totalmente obligado a hacerlo. Bueno, mira, una persona que no ha recibido afecto tiene que aprender a darlo afecto. Y al principio se va a sentir obligado, pero no importa. O sea, no tienes que... El hecho que te sientas obligado no tiene que dejar de llevarte a hacerlo. O sea, toda persona que ha sido desafectiva y que quiere aprender a dar afecto, cuando empieza a dar afecto y le decimos, dé un abrazo, dé un beso, claro que lo hace obligado. No importa que se sienta obligado. No importa. Lo que importa es el acto que está haciendo. Y conforme vaya repitiendo ese acto, pues va a empezar a hacerlo espontáneamente. Conforme lo repita, va a disiparse la obligación y le va a encontrar el gusto y va a brotar espontáneamente allí. Claro, porque algunos padres a mí me dicen, pero doctora, mía, yo me siento hipócrita dar un abrazo cuando yo no lo siento. Y yo le digo, mira, peor es ser un cínico y no darle un abrazo. No Sí, importa que te sientes hipócrita, lo importante es que lo hagas. En el acto vas a ir educando tus emociones. En el proceso vas a ir sintiendo. Mucha gente quiere primero sentir para poder actuar. No, primero hay que actuar para después sentir. Hay muchas cosas que uno hace medio obligado y medio por responsabilidad y no necesariamente porque lo sienten. ¿Cuántos trabajamos en algo que no sentimos hacerlo, pero que tenemos que hacerlo? Así que por eso, ¿cuántas cosas hacemos? Así que no podemos decir que como no lo siento, no lo hago y me siento obligado. No, hagámoslo, punto. Esa es la manera de ir creciendo, ¿no?
Ajá. Y ese comportamiento de ese papá o de esa mamá fría que no expresa caricias, también estaría expresando ese maltrato invisible que ha ido sufriendo de pequeña, ¿verdad? Porque Claro, le cuesta expresar amor, cariño, ¿verdad? Bueno, ahí hay otras claro, preguntas. Ujú. sí, sí. Claro, Alex, es un papá o mamá dañado, pero que tiene que ahora sanar y aprender a dar pues afecto, si claro. quiere garantizar salud psíquica a sus hijos. Ah, Ahí no puede escudarse en que, bueno, a mí me hirieron y yo mi papá nunca me dio afecto y yo soy así, no, no puede escudarse ahí. Tiene que aprender a darlo y sanar su niño, ¿no? ujú. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta, creo, Alexandra. Sí, tenemos otras preguntas. Muchas gracias igualmente, doctor, por su conocimiento, ¿no? G. Santos nos dice, desde la perspectiva de un hijo, ¿qué ejercicios se podrían recomendar para poder reconectar con un padre que fue ausente durante la niñez? Entonces, la pregunta es, ¿cómo reconectar con un hijo Con- adolescente cuando yo fui un Exacto, padre ausente en su niñez? En su niñez. correcto, doctor. Correcto. La tarea es difícil, ¿no? Para empezar, la tarea es difícil, pero no imposible. Cuando yo no he sido presente en la vida de mi hijo cuando ha sido niño, claro, lo que voy a generar en la adolescencia es el rechazo de él. Si yo quiero abrazarlo, quiero invitarlo, quiero salir con él o con ella, no va a querer. Y Sí, claro, lo que hacen los padres es como, bueno, ya yo intenté, no quieren, siento que yo lo invado todo, entonces ya no hago nada. No, no tiene que ser así, en ese sentido. Tengo que ser creativo para poder entrar en la vida de mi hijo, de mi hija, para reconectar con él. Otra vez, yo empezaría primero pidiendo perdón. Otra vez, yo empezaría pidiendo perdón para empezar la reconexión. Segundo, yo empezaría a hacer actos de reparación. No, no entre de frente a querer abrazarlo, a querer ya, quiero salir contigo, te invito aquí, te invito allá. No entre tanto así. Si es que hay apertura del adolescente, bien, pero probablemente no lo haya. Entonces no es una buena entrada así, porque le genero más fastidio y más rechazo. Entonces puedo entrar con actos de reparación, pues regalándole algo que tenga, puedo brindarle caricias psicológicas que son elogios, ¿no? Él quiere ir si es un varón, quiere ir al estadio, le puedo decir, hijo, yo te regalo el estadio, me gustaría ir contigo, pero si quieres ir con tus amigos, así, está bien, hijo, ¿no? Yo te pago la entrada al estadio. Quieres ir a un viaje, ¿no? También me gustaría ir contigo, con tu familia, con la familia y todo, pero si quieres ir también. Algo así, ahí, ¿no? Y de a poco, cuando ya el hijo va derribando las barreras, producto de ese acercamiento inteligente, creativo que yo tengo hacia él, entonces va a haber una mayor apertura y me puedo reconectar con él allí, ¿no? Entonces tengo que ser creativo, tengo que ser inteligente para reconciliarme y reconectarme con mi hijo adolescente y esperar también un poquito que vaya pasando sin dejar de hacer cosas, ¿no? La ujú, etapa de la adolescencia que todavía el joven está peleado hasta consigo mismo y está peleado con medio mundo. Así que por eso hay que tener paciencia un poco ahí, respetar ese proceso, pero estando ahí cerca sabiendo que papá está ahí, para cualquier cosa está ahí, pero que no lo invade. Entonces, ni tan lejos ni tan cerca. Ese es el punto medio, el equilibrio que tenemos que lograr. ajá. Y sobre todo tener presente, doctor, que esa etapa es muy complicada con respecto a esa cercanía, ¿no? Porque ellos están luchando por ser libres, por ser autónomos en las cosas que hacen. Entonces, invadir eso es como recibir más rechazo. Y tal vez interesarse también por las aficiones de ese chico, como usted decía, ¿no? Y el Claro. estadio, el deporte, los videojuegos, y poco a poco sanar ese camino, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos otras preguntas, creo. Sí, Muchísimas gracias, doctor, por sí, todas claro que estas sí. respuestas sabias de usted, mi maestro, que nos ha formado y sigue formando todavía muchas generaciones más de terapeutas. Sí, Alessandra, disculpa.
se preocupe. Sí, tenemos la pregunta de Marcos que nos dice, ¿cómo puedo sanar mi niño herido? ¿Cómo puedo sanar mi niño interior herido? Pregunta Marco, ¿no? Te invito a que Sí. participes en mi curso, Marco. Pero no, a ver, ¿qué te digo? Mira, primero tienes que identificar tus heridas. Y puedes identificar tus heridas a partir de la historia familiar que conozcas, que puedas reconocer. En el curso que damos nosotros, llevamos a los alumnos a que puedan explorar sobre sus primeros 1000 días de vida. Los 1000 días que empiezan desde la concepción, ¿ah? No de que nace. Cuando nace ya tiene 300 y pico de días de vida, que también cuentan en la configuración de su identidad. Entonces, explorar eso, preguntar a la mamá, al papá, cómo fue el embarazo, cómo fue la relación entre mamá y papá, fui un hijo deseado, o pues quedó mi madre embarazada inesperadamente, cómo se portó papá conmigo, todo eso me da luces sobre lo que puede estar pasando allí, ¿no? Ir identificando mis heridas, ir identificando también, digamos, cómo nuestras narrativas. ¿Qué narrativas tengo? El yo no puedo, el yo no valgo, el yo no quiero ser yo, el yo no confío, todo eso le ayudamos, tienes que ir identificando. Pero mira, en conclusión, te doy tres pautas. Mira, dos cosas voy a decir. Para sanar mi niño interior herido, tengo que sanar mis emociones. Tengo que sanar mis narrativas, mis creencias, mis pensamientos, y tengo que sanar mis vínculos. Eso es, tengo que sanar todo eso. Las tres técnicas que yo enseño para lograr eso son disociar, redactar y meditar. Disociar tiene que ver con el yo separarme. Y cuando yo estoy herido, en mí hay dos personas. La persona que soy yo, la parte sana, y la otra persona que es mi niño interior insano, que puede ser mi rencor, que puede ser mi irritabilidad, que puede ser el conformista que tengo. Entonces yo lo disocio, me separo. No es la técnica de externalización que los psicólogos, bueno, hemos sido formados en sistémica, sabemos de eso, ¿no? Y lo otro es el redactar. Redactar tiene que ver con el escribir. Tengo que aprender a escribir, plasmar escribiendo un poco mis vivencias que he tenido de niña o de niño. El redactar los momentos dolorosos que yo he vivido y describir mis emociones que yo he experimentado. Y en esa redacción también incluir el perdón y el amor. En esa redacción yo decido perdonar y yo decido amar. Entonces, disociar primero, redactar después, y tercero es el meditar, la meditación, porque las heridas psíquicas han alterado mis ondas cerebrales. Todo lo neurológico en mí se ha alterado. Entonces, la meditación va a calmarme. Y eso va a llevarme a que pueda sanarme, ¿no? Pues todo un proceso, una pregunta muy amplia, pero en resumidas cuentas te puedo decir eso, Marco, ¿no? Para sanar. Muchísimas gracias, doctor. Sé que hay más preguntas que responder, pero lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando. Ha sido un honor tenerlo como invitado acá en el programa Conexión Familiar. Sé que los papás se están quedando con muchas herramientas y creo que podríamos dejarles una tarea, plantearse un objetivo en familia a partir de todo lo que hemos venido escuchando esta tarde. Hemos estado con un especialista en temas de familia y lo vamos a tener como invitado frecuente y eso también es un honor para nuestro programa, doctor. Así que el próximo mes también estaremos con usted en algún momento. Muchísimas gracias por todo lo expresado en este poquísimo tiempo, pero valiosísimo por tantos recursos brindados por usted. Bueno, finalmente, de repente, ¿usted quiere despedirse de los papás que están escuchándolos, por favor? Sí, muchas gracias a todos los que han participado de esta charla, de este diálogo que hemos tenido. Espero que pueda haberles ayudado en los temas que hemos compartido y animarles, ¿no? A sanar sus traumas y a poder aprender a amar correctamente a la esposa, al esposo,
a los hijos, ¿no? El signo más grande de sanidad y de madurez en un ser humano es su capacidad de amar dando amor, aunque también recibiéndolo, ¿no? Así que ese es el desafío y los animo a que puedan vivir en el amor, en la ética del amor. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Bueno, papás, finalmente nosotros nos vamos a despedir de este programa, pero antes quisiera dejarles algo como para revisarlo. El doctor, con todo lo que nos ha explicado ahorita, nos ha hablado de traumas relacionales, pero ojo también con esos traumas situacionales. En el Perú tenemos 34 casos diarios de violación sexual en niños y adolescentes. Y lo peor de todo es que esto sucede dentro del hogar. Entonces, algo está pasando con nosotros. Finalmente, comencemos a revisar eso. Y quiero dejarles un mensaje muy, muy alentador. El próximo miércoles tenemos a una invitada de lujo. Va a estar con nosotros la doctora Rachel Watson, hablándonos de la importancia de los límites en la adolescencia. No se pierdan esa charla, porque recuerden, su participación hace la diferencia en la vida de sus familias. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias al equipo que siempre está apoyando, el equipo de Conexión Familiar, Alexandra, Karen. Detrás de la pantalla hay muchas personas que se suman para que este programa pueda salir finalmente. Muchas gracias, doctor José Valdeón Valdivia, por todo lo que nos ha dejado esta tarde. Espero que hayan tomado nota para plantearse ese objetivo, finalmente en familia, de mejorar muchas cosas que hasta hoy no estaban yendo del todo bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes.